Bienvenidos una vez más a este canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos porque tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que estoy segura ha generado muchísima curiosidad y especulación en las redes sociales y del cual vamos a desentrañar todos los detalles. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del entretenimiento turco, específicamente en la vida y carrera de dos figuras muy queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el tema central, el plato fuerte de nuestro vídeo, es el supuesto rechazo que habría sufrido Kerem Bürsin, y cómo, según algunos rumores, Hande Erçel no habría podido, o no habría logrado, intervenir o salvar la situación. Así que prepárense para un análisis profundo para desmenuzar cada rumor, cada especulación y sobre todo, para tener una perspectiva clara y objetiva de lo que realmente pudo haber ocurrido. ¿Están listos para sumergirnos en este mundo de dramas, romances y decisiones importantes? Perfecto. Pero antes de que empecemos y como siempre les digo, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y de esa manera no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas y por supuesto, todo el chismecito que tanto nos gusta. Así que si aún no lo han hecho, clic en el botoncito de suscribirse. Es la mejor manera de mantenerse al día. Ahora sí, manos a la obra. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Su romance que comenzó en el set de grabación, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales explotaban cada vez que veíamos una foto juntos, un comentario cariñoso, o cualquier gesto que confirmara su relación. Era, sin duda, la pareja del momento. La pasión que transmitían en la serie interpretando a Eda y Serkan, se trasladó a la vida real, alimentando un fervor inmenso entre sus seguidores. Y claro, con el éxito de la serie y el romance en pleno auge, las expectativas sobre sus carreras eran altísimas. Ambos actores, gracias a Love is in the Air, se catapultaron a la fama internacional. Las propuestas de trabajo, las campañas publicitarias y los contratos importantes llovían sobre ellos. Parecía que el futuro era brillante para ambos. La serie no solo les brindó reconocimiento, sino que también les abrió puertas a nuevos mercados y oportunidades. El impacto de Love is in the Air fue tal que trascendió fronteras, generando un fenómeno global y convirtiéndolos en ídolos de masas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el camino hacia el éxito no siempre es una línea recta. Y aquí es donde entran los rumores y las especulaciones sobre el supuesto rechazo de Kerem Bürsin. Este es el punto de partida de la controversia que hoy nos ocupa. Según algunas fuentes, Kerem Bürsin habría sido rechazado para un proyecto importante, un proyecto que supuestamente habría sido una gran oportunidad para consolidar su carrera a nivel internacional. Los detalles sobre este proyecto en particular son un poco difusos y varían dependiendo de la fuente que consultemos. Algunos dicen que se trataba de una producción extranjera, concretamente una película o serie con proyección en mercados occidentales, como Estados Unidos o Europa. Otros sugieren que era un proyecto turco con aspiraciones internacionales, una ambiciosa coproducción con el objetivo de captar una audiencia global. Lo que sí parece ser común en las versiones es que Kerem Bürsin, por alguna razón, no fue elegido para el papel. Las especulaciones sobre el proyecto son variadas. Algunos medios de comunicación turcos mencionaron que se trataría de una producción hollywoodense, con un papel protagonista diseñado para un actor de renombre internacional. Otros rumores apuntan a una adaptación de una novela conocida, con un guión que prometía ser un escaparate para el talento de Kerem. En cualquier caso, la idea subyacente era que este proyecto marcaría un antes y un después en su carrera, posicionándolo como una estrella global. Ahora bien, ¿qué pudo haber pasado? Las posibilidades son muchas. Tal vez no cumplía con los requisitos del personaje, tal vez hubo problemas de agenda, o quizás simplemente otro actor fue considerado más adecuado para el papel. Las razones son múltiples y en muchas ocasiones desconocidas para el público. El mundo del casting es complejo y subjetivo, y las decisiones se basan en una serie de factores, desde la imagen del actor hasta su experiencia y la química con otros miembros del reparto. Es importante recordar que el proceso de selección de un actor para un proyecto cinematográfico o televisivo es largo y exhaustivo.
Los productores y directores evalúan a decenas, incluso cientos, de actores antes de tomar una decisión final. Se realizan pruebas de cámara, se evalúan las habilidades de interpretación, se analiza la imagen del actor y su encaje con el personaje. Además, se toman en cuenta factores como la disponibilidad, el contrato y las exigencias económicas del actor. Además, en el caso de proyectos internacionales, la nacionalidad del actor puede ser un factor relevante. Si el proyecto busca una audiencia global, es posible que se prefiera un actor que sea conocido en varios mercados. Por otro lado, si el proyecto busca retratar una cultura específica, es posible que se prefiera un actor de esa misma cultura. Pero lo interesante y lo que ha generado más controversia es la supuesta implicación de Hande Erçel en todo esto. Los rumores sugieren que Hande, al ser una figura también muy relevante en el panorama artístico turco, habría intentado interceder a favor de Kerem, hablar con productores o directores para que reconsideraran la decisión. Sin embargo, según estas mismas fuentes, Hande no habría logrado su cometido. No habría podido salvar a Kerem. Esta es la parte más delicada de la historia, la que ha generado más debate y especulaciones. Es importante aquí hacer una pausa y analizar la situación desde una perspectiva más amplia. ¿Es realmente posible que Hande Erçel tuviera el poder de salvar la situación de Kerem Bürsin? Si bien es cierto que ambos actores tenían una gran influencia en la industria, y que contaban con el apoyo de millones de fans, la decisión final siempre recae en los productores, los directores y, en última instancia, en los responsables del proyecto. La industria del entretenimiento es una estructura jerárquica, y las decisiones se toman en los niveles más altos. Es muy probable que Hande Erçel, como pareja de Kerem en ese momento, le hubiera brindado apoyo emocional y lo hubiera animado a seguir adelante. Es probable que haya dado su opinión, y que incluso haya hablado con algunas personas de la industria. Quizás, movida por el cariño y la preocupación, intentó usar su influencia para ayudar a Kerem. Pero de ahí a tener el poder de salvar una situación profesional, es un gran salto. La influencia de un actor, por muy famoso que sea, es limitada en el proceso de casting. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones en el mundo del espectáculo son, en muchos casos, muy complejas y están influenciadas por una gran cantidad de factores: la reputación del actor, sus habilidades, su conexión con el público y, por supuesto, las decisiones de los responsables del proyecto. La competencia entre actores es feroz, y cada uno lucha por su lugar en la industria. En resumen, lo más probable es que la supuesta incapacidad de Hande Erçel para salvar a Kerem Bürsin se deba a que simplemente no estaba en sus manos. La decisión final dependía de otros factores, y no del poder de influencia de Hande. Es importante separar la vida personal de la profesional, y entender que las decisiones en el mundo del espectáculo se basan en criterios profesionales. Es importante también destacar que hasta el momento, no hay ninguna declaración oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel que confirme estos rumores. Tanto ellos como sus representantes han mantenido un silencio prudente sobre el tema. Lo cual es completamente comprensible. En el mundo del espectáculo a menudo se rumorea mucho, y es mejor no alimentar las especulaciones. Las figuras públicas suelen ser cautelosas con este tipo de temas, para evitar polémicas y proteger su imagen. Sin embargo, el silencio de ambos actores no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Los fans han analizado cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. La ausencia de una declaración oficial ha permitido que los rumores se propaguen y que la imaginación de los seguidores vuele. Ahora, ¿qué ha pasado con las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de este supuesto rechazo? Pues bien, ambos han seguido adelante, demostrando su talento y profesionalismo. Kerem Bürsin ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad de adaptación. Ha continuado trabajando en proyectos internacionales, ampliando su base de fans y consolidando su posición en la industria. Hande Erçel también ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y ha mantenido una presencia muy activa en las redes sociales. Ha demostrado su talento como actriz y su capacidad para conectar con el público. Ha seguido siendo una de las actrices más populares de Turquía, y su influencia en las redes sociales es innegable. Ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en proyectos solidarios, mostrando su compromiso con la sociedad.
En definitiva, la vida sigue y en el mundo del espectáculo, los rechazos y las oportunidades perdidas son, lamentablemente, algo común. Lo importante es saber sobreponerse, seguir trabajando duro y demostrar el talento y la valía. La resiliencia y la perseverancia son fundamentales para triunfar en esta industria. Es importante recordar que el éxito en el mundo del espectáculo no depende solo del talento, sino también de la perseverancia, la disciplina y la capacidad de adaptarse a los cambios. Los actores y actrices deben estar preparados para enfrentar desafíos y superar obstáculos. Deben ser capaces de reinventarse y de asumir nuevos retos. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ambos han demostrado tener estas cualidades. Han sabido sobreponerse a los rumores y a las especulaciones, y han seguido trabajando duro para alcanzar sus metas. Han demostrado su talento y su profesionalismo, y han consolidado su posición en la industria. Y aquí, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado los rumores sobre el supuesto rechazo de Kerem Bürsin, la supuesta implicación de Hande Erçel y las consecuencias que esto pudo tener en sus carreras. Hemos intentado ofrecerles una perspectiva clara y objetiva, basándonos en la información disponible, y siempre con el respeto que se merecen tanto Kerem como Hande. Hemos visto cómo los rumores pueden surgir y propagarse en el mundo del entretenimiento, y cómo las especulaciones pueden afectar la imagen de las figuras públicas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Hande Erçel pudo haber influido de alguna manera? ¿Creen que Kerem Bürsin fue realmente rechazado? ¿Conocen otros rumores sobre el mundo del espectáculo turco que les gustaría que analizáramos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Los comentarios son una parte fundamental de este canal, y me gusta escuchar las diferentes perspectivas de mis seguidores. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.